En el ejercicio nos dicen que tenemos 4 proposiciones y tenemos que identificar cuál es la única proposición que es falsa. Entonces, para poderlo resolver es necesario apoyarnos en la información que nos entrega el ejercicio. Entonces, inicialmente nos habían dicho que en esta competencia, dependiendo de la posición en la que lleguen los corredores, pues obtienen una cantidad de puntos fija. Además, nos dan una tabla con las puntuaciones que han obtenido 5 competidores. Entonces, con esta información, una forma de poder discriminar cuál es la opción falsa sería crear una tabla adicional para saber cuáles son las posibilidades en las que tuvieron que haber llegado los distintos corredores. Me explico. Por ejemplo, para el corredor A. Entonces, sabemos que el corredor A obtuvo 12 puntos. Entonces, vamos a ver cuáles son las formas en las que esos 12 puntos se pudieron haber conseguido. Entonces, vamos a decir que la primera pareja de datos va a representar la primera carrera. Entonces, si miramos acá en la tabla de puntuaciones que se pueden obtener, para conseguir 12 puntos se presenta la siguiente combinación: que en la primera carrera se hayan obtenido 10 puntos, que es la máxima puntuación que se obtiene, significa que se llegó en primer lugar. Para completar 12 puntos es necesario entonces que se obtengan 2 puntos en la siguiente carrera. Significa que se llegó en el quinto puesto. Entonces el corredor A tiene que haber o llegado en el primer lugar en la primera carrera y el quinto en la segunda, o al revés, haber llegado en el quinto puesto en la primera carrera y en primer lugar en la segunda carrera. Entonces con eso obtendría los 12 puntos. Otra posible combinación para el corredor A es llegar de segundo puesto. Con eso obtendría 6 puntos en la primera carrera, 6 puntos en la segunda. Y podríamos concluir que necesariamente tiene que haber llegado en segundo lugar en las 2 carreras. Si observamos las posibles formas en las que sumando estos valores, estos puntajes, podríamos obtener un total de 12, nos damos cuenta que no hay más posibles combinaciones. Solamente sumar 10 más 2 o 6 más 6. Entonces podemos concluir que estas son las únicas opciones, las únicas formas posibles en las que el competidor A pudo haber llegado a la meta. Evaluemos entonces qué ocurriría con el competidor B. Entonces B debe obtener 10 puntos. Nos damos cuenta que C también puede obtener la misma cantidad, entonces vamos a hacer las 2 columnas. Sería el mismo análisis para B y para C. Entonces, ¿de qué forma podríamos nosotros conseguir 10 puntos? Entonces, una primera opción es que se llegue en primer lugar, se obtienen 10 puntos inmediatamente, pero eso implica que en la siguiente carrera no se termine. Con eso obtendría 0 puntos. Y la combinación contraria, 0 puntos y 10 puntos, significa que aquí llega en primer lugar en la segunda carrera, pero en esta carrera no la termina. La otra opción para conseguir 10 puntos es tener 6 puntos más 4 puntos, que nos dan 10. Entonces, la misma forma, obtiene 6 puntos en la primera carrera y 4 en la segunda. Significa que llegó de segundo en la primera carrera y de tercero en la segunda. Y también tenemos la combinación inversa, que obtenga 4 puntos en la primera carrera y 6. Entonces tendríamos tercera posición y segunda posición. Miramos de qué otra forma podríamos sumar con estos valores en 2 carreras 10 puntos. Entonces ya tenemos 6 y 4 que nos da 10, 6 más 3 no nos sirve, 4 más 3, nos damos cuenta que no hay más forma de combinar estos puntajes para que nos sumen 10. Significa que esta opción sería las posibles combinaciones en las que B llegaría. Como decimos que C también tiene 10 puntos, entonces C también va a tener la misma combinación. Llega de primero, no llega acá,
Analicemos el caso para el corredor D. D obtiene 9 puntos, entonces las opciones para D son las siguientes. Venimos a la tabla y verificamos de qué manera podemos conseguir 9 puntos. Nos damos cuenta, 10 no nos sirve, la opción 6 más 3 sería una de las combinaciones, o, bueno, no hay ninguna otra, solo 6 más 3, entonces segunda posición y cuarta posición. Entonces para D sería llegar en segunda posición y obtener 6 puntos, y llegar en cuarta posición y obtener 3 puntos. Y la combinación alterna, que es llegar en la primera carrera de cuarto y en la segunda carrera de segundo. Estas serían las combinaciones para el corredor D. Finalmente evaluemos las posibilidades del corredor E. Tiene 4 puntos. Entonces en 4 puede ser que llegue solamente en el tercer lugar, o que llegue de cuarto lugar y después de sexto lugar, o que llegue 2 veces de quinto lugar. Esas son las formas en las que podemos sumar 4. Entonces para el corredor E tenemos las siguientes combinaciones: 4 puntos. Si llega de tercer lugar obtiene 4 puntos, pero necesariamente la siguiente carrera no la termina. Y la opción contraria, entonces no termina la primera carrera, pero en la segunda llega de tercero. La otra combinación que vimos es que llegue de cuarto lugar, obtiene 3 puntos, y en la siguiente carrera tiene que llegar de sexto lugar para obtener 1 punto. Y la opción inversa, que es de sexto en la primera carrera y de cuarto en la segunda carrera. Y la última opción es que llegue en quinto lugar en las 2 carreras para obtener 2 puntos. Bien, con esta gráfica, con este esquema, podemos ahora sí analizar las diferentes opciones. Entonces, basados en este cuadro que acabamos de construir, vamos a tratar de identificar cuál es la opción correcta. Entonces, la primera opción nos dice, si B fue segundo en la primera carrera, entonces necesariamente E se retiró en la segunda carrera. Partimos de una información que es cierta, nos dicen que B fue segundo en la primera carrera. Vamos a las opciones de llegada para B y nos dicen que esta es la opción para él, que llegó en la segunda posición en la primera carrera. Significa que las demás posibilidades de llegada las tenemos que desechar. Sabiendo esto, significa que ningún otro competidor puede llegar en la segunda posición. Entonces A también cancelaría esta opción. C tampoco podría llegar en esta posición, se cancela esta combinación para D. Y bueno, no podemos cancelar ninguna otra. Y también eso nos permite buscar que tampoco nadie puede llegar en la tercera posición en la segunda carrera. Entonces buscamos la opción de tercera posición. Aquí tenemos una, esta se elimina. Ahora, nos damos cuenta que entre las posibilidades, el jugador D solo le queda una, entonces esta es la única que él tiene para llegar. Significa que nadie más podría llegar en la cuarta posición. Entonces buscamos las demás. Esta cuarta posición en la primera carrera se cancela y no tenemos ninguna otra. Y además entonces tampoco nadie podría llegar en la segunda posición en la segunda carrera. Entonces esta opción para C se elimina y ya no podemos eliminar ninguna otra. Entonces, con base en las posibilidades que nos quedan, volvemos a la opción y nos dicen: si B fue segundo en la primera carrera, significa que necesariamente E se retiró en la segunda carrera. Entonces nos damos cuenta que E todavía tiene 3 posibles opciones. Y si analizamos la posición para A y para C, nos damos cuenta de lo siguiente. Si A, por ejemplo, llega en esta primera posibilidad que él tiene, llegar en primer lugar en la primera carrera, significaría que C no podría hacerlo. Entonces C tendría que llegar, esta se cancelaría para C y tendríamos que utilizar esta otra.
Pero si ocurre el caso contrario, si ocurre que A llega desde quinto lugar y en la segunda carrera llega de primero, significa que C entonces ya tendría bloqueada la forma en la que llega de primero, esta estaría bloqueada y tendríamos que quedarnos con la primera opción. Pero independiente de eso, nos damos cuenta que A y C podrían compartirse esas llegadas. En algún momento A llega de primero o C llega de primero. Pero lo importante es darnos cuenta que A, sin importar si llega de primero en la primera carrera o de quinto en la primera carrera, siempre va a bloquear la posición número 5. Entonces, si venimos a la opción para E, nos damos cuenta que no importa lo que ocurra con A y C, E siempre va a tener bloqueada la posición quinta en la primera carrera y en la segunda carrera. Entonces nos damos cuenta que el movimiento para A y para C solamente ya no tiene forma de influir en ninguna manera en la posición en la que llegue E. Entonces nos damos cuenta que E tiene todavía dos opciones: o llegar de tercero y abandonar la segunda competencia, o llegar de sexto y llegar de cuarto en la segunda competencia. Pero entonces no podemos tener certeza con esta afirmación. Si B fue segundo en la primera carrera, que ya lo dijimos, entonces necesariamente E se retiró en la segunda carrera. Entonces esta afirmación, tal cual como aparece, no tenemos certeza de si es verdadera o si es falsa, porque E, como nos dimos cuenta, tiene todavía dos posibilidades de terminar las carreras. Entonces, en esta afirmación, recalco, no hay forma de asegurar que sea totalmente falsa o totalmente verdadera. Para la opción B tenemos la siguiente información, nos dicen: si C fue segundo en la primera carrera, entonces venimos donde C, nos dicen que llegó de segundo en la primera carrera, entonces esta es la opción verdadera para él y todas las demás posibilidades de llegada se tienen que eliminar. Entonces, una vez eliminamos esto, también tenemos que eliminar las posibilidades para los demás competidores. Entonces, nadie más puede llegar en la segunda posición. Entonces B cancelaría esta opción, A cancelaría esta opción, D cancelaría esta opción y E no tiene ninguna opción para cancelar. Y también verificaríamos que nadie puede llegar en la tercera posición en la segunda carrera. Entonces buscamos quienes tienen la tercera posición en la segunda carrera, tenemos esta para E y ninguna otra. Y la siguiente información que nos dice el ejercicio es que si se llegó en la primera carrera en la segunda posición, significa que D fue cuarto en esa misma carrera, o sea que D tiene que llegar de cuarto en la primera carrera. Y nos damos cuenta que después de eliminar, D necesariamente tiene que llegar de cuarto en la primera carrera. Entonces se concluye que esta afirmación es una afirmación que es verdadera, pero entonces no es la opción que estamos buscando, porque nos dicen que tenemos que identificar cuál es la opción falsa. Entonces pasamos al siguiente enunciado. El numeral C nos dice que si A llegó de quinto en la primera carrera, entonces necesariamente B no fue primero en la segunda carrera. Entonces tendríamos con certeza que si A llega de quinta posición en esta primera carrera, entonces estas serían las opciones para A. Las demás opciones las podemos eliminar. Entonces nadie más puede llegar en la quinta posición en la primera carrera. Entonces buscamos quién más está en esa posición. Entonces E tampoco podría estar en esta posición. Y tampoco nadie podría estar en la primera posición en la segunda carrera. Entonces B cancelaría esta opción, C cancelaría esta opción y ninguna otra. Pero solo nos interesa saber lo que le pasa a B. Y entonces el ejercicio nos dice que si A llega de quinto en la primera carrera, que fue lo que acabamos de decir, necesariamente B no fue primero en la segunda carrera. Entonces nos damos cuenta que la opción para B ya fue cancelada. B no fue primero en la segunda carrera, o sea, B no puede llegar
en la primera posición en la segunda carrera, pero esta es una condición que no es necesaria, porque B tiene otras posibilidades. Significa que esta opción es verdadera, pero no es suficiente información o no es totalmente necesario que B simplemente no llegue en la primera posición, como lo que nos afirman acá. Esa es una de las tantas opciones que tenía B. Pero, sin embargo, a pesar de eso, nos damos cuenta que aunque hay ambigüedad en esta afirmación, no es lo que necesitamos, porque nos interesa buscar que es una proposición que sea falsa. Esta proposición sería falsa en el caso en el que B no pudiera llegar en ninguna otra posición, pero no es el caso en este momento. Entonces tendríamos que evaluar la última opción para ver qué podemos concluir. Y en la última opción nos dicen que si D fue segundo en la segunda carrera, entonces necesariamente A fue segundo en la primera carrera. Vamos con la afirmación: D fue segundo en la segunda carrera. D en la segunda carrera, en la segunda posición. Entonces esta es la certeza para D. Entonces, siendo sistemáticos con el procedimiento, cancelamos esta opción para D. Y cancelamos todas las demás opciones. Entonces, los que estén en cuarta posición ya no pueden ser ocupados. Eliminamos E y ninguna otra. Y tampoco los que estén en la segunda posición en la segunda carrera. Entonces, esta opción para C se eliminaría. Esta opción para E se eliminaría. Y A tampoco puede llegar de segundo en la segunda carrera. Pero como solo nos interesa es la relación que haya entre D y A, nos dicen, otra vez, si D fue segundo en la segunda carrera, entonces necesariamente A fue segundo en la primera carrera. Si nos damos cuenta, para A, las únicas posibilidades que tiene A es llegar o de primero o de quinto. Entonces él necesariamente no puede ser segundo en la primera carrera. Es imposible que él pueda hacer eso, porque A ya está ocupando esa posición. D ya está ocupando esa posición. La segunda posición en la segunda carrera. Y A nos dice es que fue segundo en la primera carrera. Entonces vean que esta opción ya fue bloqueada, porque A tendría que llegar de segundo en la segunda carrera para que pueda llegar de segundo en la primera carrera. Entonces, analizando ya el enunciado, sabemos que la primera parte es verdadera, implica que la segunda también debería ser verdadera, y nos dicen es necesariamente, o sea, significa que obligatoriamente A tiene que ser segundo en la primera carrera. Pero A no puede llegar nunca en el segundo lugar en la primera carrera. Es imposible que lo haga porque él solo tendría esas tres posibilidades, pero ya tiene bloqueada la que le permitía decir que esto era una afirmación. Entonces, esta afirmación en esta estructura es una afirmación que es falsa. Si recordamos la anterior opción, donde C tenía una ambigüedad, en el que B no fuera necesariamente... en el que B no necesariamente fuera en esta posición en la que aparece acá primero en la segunda carrera, porque B tendría más opciones para ubicar esa posición, pero A la tiene bloqueada inmediatamente, porque A no aparece con la partícula negativa no, que nos permitiría poder tener como opciones esta o esta. Aquí directamente a A le exigen que tiene que llegar de segundo en la primera carrera, y como ya aparece bloqueada, por eso tenemos que decir que esta afirmación, tal como está escrita, es una afirmación que es falsa. Y de acuerdo a lo que nos están pidiendo, la única opción falsa es la opción D.